Un millonario ocultó su fortuna para probar si su novia lo amaba de verdad, pero cuando la verdad salió a la luz, su reacción fue algo que jamás habría imaginado. Ethan Reynolds contemplaba la ciudad desde la ventana de su penthouse en Manhattan, el sol poniente tiñendo el horizonte de un dorado que reflejaba su lujosa vida. Sin embargo, en ese momento, lo que más brillaba no era su fortuna, sino una pregunta que lo atormentaba. ¿Alguien podría amarme por quien realmente soy y no por el dinero que poseo? Esta inquietud, que lo había seguido como una sombra, se convirtió en un eco ensordecedor en su mente, sobre todo cuando pensaba en su reciente relación con Sophie Carter. Sophie era diferente a todas las personas que había conocido en su vida. Era una mujer con sueños propios, una artista apasionada que luchaba por abrirse camino en el mundo del arte contemporáneo. Su risa era contagiosa y su mirada profunda. Desde el primer momento en que se cruzaron, Ethan sintió una conexión que lo hizo temeroso y esperanzado a la vez. No había en ella la deslumbrante admiración que él había experimentado tantas veces antes. Más bien, había una curiosidad genuina por quién era él en realidad, más allá de su apellido y su cuenta bancaria. A pesar de su éxito y riqueza, Ethan llevaba una carga invisible: la soledad. Las fiestas deslumbrantes, los coches de lujo y las cenas en restaurantes de 5 estrellas no podían llenar el vacío que sentía en su interior. Cada vez que sonreía ante un grupo de amigos, una parte de él sabía que muchos de ellos estaban interesados solo en su fortuna. A veces, se preguntaba si su vida era una ilusión construida sobre la superficialidad. Esto lo llevó a la idea de poner a prueba su relación con Sophie. Decidió ocultar su verdadera identidad, presentándose como un hombre común, con un trabajo humilde y una vida sencilla. Lo que comenzó como una prueba se transformó en una hermosa historia de amor. Ethan y Sophie compartieron momentos auténticos, paseos por Central Park, cenas improvisadas en pequeños restaurantes y conversaciones profundas bajo las estrellas. La simplicidad de esos momentos lo llenaba de una felicidad que nunca había experimentado antes. En su mundo de lujos, había olvidado lo que significaba reír sin preocupaciones, disfrutar de lo cotidiano y sentirse amado sin condiciones. Sin embargo, la vida tiene formas de poner a prueba incluso los corazones más sinceros. La verdad, como un rayo fulminante, no tardó en salir a la luz. Una tarde, mientras Sophie hojeaba una revista de moda, se topó con una foto de Ethan en un evento benéfico, rodeado de personas influyentes y con un gesto que le era familiar. La revelación la golpeó como un tsunami, arrastrando consigo la confianza que habían construido. El dolor en sus ojos fue un reflejo del impacto que tuvo la traición. ¿Cómo pudo el hombre que decía amarla ocultarle su verdadera vida? La confrontación fue inevitable. Ethan, atrapado entre su deseo de ser amado y el peso de su mentira, se encontró ante una verdad devastadora. Sophie, con la voz entrecortada y el corazón roto, le exigió respuestas. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Acaso pensabas que no podría amarte si conocía a tu verdadero yo? Las palabras de Sophie resonaban en su mente, como un eco de su propia inseguridad. No solo había perdido la confianza de la mujer que amaba, sino que también se dio cuenta de que había traicionado su propia esencia. La situación lo llevó a cuestionarse todo lo que había creído sobre el amor y la autenticidad. El conflicto se intensificó, y la presión emocional se convirtió en una tormenta en su interior. Ethan se encontraba en un cruce de caminos. Por un lado, el deseo desesperado de recuperar a Sophie, y por el otro, la realidad de su engaño. En su búsqueda de amor verdadero, había creado una barrera de mentiras que ahora amenazaba con destruirlo todo. Se preguntaba si había alguna forma de reparar el daño, o si su falta de honestidad había arruinado la única conexión genuina que había tenido. La ciudad que una vez le había brindado éxito y reconocimiento se transformó en un laberinto de desilusión. Cada rincón de Manhattan le recordaba su traición, y la soledad que había intentado evitar ahora lo abrazaba con fuerza. Las luces brillantes de la ciudad, que habían sido su refugio,
se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. Sin Sophie, su mundo era un lugar sombrío, lleno de ecos vacíos y recuerdos de momentos felices que parecían tan lejanos. Ethan sabía que debía enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La lucha no solo era por recuperar a Sophie, sino también por redimirse a sí mismo. Enfrentarse a su verdad, con toda su vulnerabilidad, era un paso aterrador pero necesario. ¿Podría la honestidad traerle de vuelta a la mujer que había iluminado su vida? ¿Sería capaz de demostrarle que, a pesar de su error, había aprendido el valor de la autenticidad y el amor verdadero? Estas preguntas lo atormentaban, mientras trataba de encontrar el camino para reconstruir no solo su relación, sino también su propia identidad. Así, en medio del caos emocional y la lucha interna, Ethan se aventuró a un viaje de autodescubrimiento. La búsqueda de una segunda oportunidad no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar las verdades que había evadido durante tanto tiempo. Sin saberlo, este momento de crisis sería el catalizador que lo llevaría a replantearse no solo su vida, sino también el verdadero significado del amor, la confianza y el perdón. Ethan se encontraba en un momento crítico de su vida, con su relación con Sophie tambaleándose en la cuerda floja. Cada día que pasaba se sentía más perdido. La ciudad, que antes era su refugio, ahora parecía un laberinto de recuerdos y decisiones erradas. La presión era abrumadora. Sin embargo, no solo se trataba de recuperar a Sophie, tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones y a la verdad de quién era. Mientras caminaba por las calles de Manhattan, Ethan se cruzó con Clara, una antigua amiga de la universidad. Clara había sido una de las pocas personas que lo conocían sin importar su riqueza. Una amiga que siempre había visto más allá de su apellido. Clara, una mujer fuerte y decidida, era artista, pero también una activista comprometida con causas sociales. Su vida estaba llena de proyectos que buscaban empoderar a mujeres y comunidades marginadas. Aunque sus caminos se habían separado tras la graduación, su reencuentro encendió una chispa de esperanza en Ethan. «Ethan, ¿cuánto tiempo sin verte?», exclamó Clara, abrazándolo con calidez. «Te he estado buscando. He estado trabajando en un proyecto para ayudar a jóvenes artistas a tener visibilidad. Me gustaría que participaras». Ethan sonrió, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo podría ayudar a otros cuando él mismo se sentía tan perdido? Pero la sinceridad en los ojos de Clara lo llevó a aceptar su invitación. La idea de contribuir a algo significativo resonaba en su interior, un deseo de redimirse que no podía ignorar. A medida que se involucraba en el proyecto, Ethan se dio cuenta de la presión que sentía por ser alguien diferente. Aunque Clara lo veía como un aliado, en su interior, la sombra de su mentira lo perseguía. Las sesiones semanales con los jóvenes artistas se convirtieron en un refugio, pero también en un recordatorio constante de su engaño. La lucha por encontrar su voz auténtica se intensificó. Un día, mientras trabajaban en una exposición colectiva, Ethan observó a una de las jóvenes artistas, Mariana. Ella era una mujer con una historia de vida difícil, que había enfrentado muchos obstáculos para lograr ser reconocida en el mundo del arte. Sin embargo, su perseverancia brillaba en cada trazo de su obra. Ethan se sintió inspirado por su fuerza, pero también se sintió impotente. ¿Cómo podía él, con su vida llena de privilegios, contribuir de verdad a la lucha de personas como ella? La ansiedad comenzó a consumirlo. Se preguntaba si alguna vez podría ser capaz de ayudar a otros mientras luchaba con su propia verdad. En una de las sesiones, la conversación giró en torno a la autenticidad en el arte y la vida. Mariana, con su voz apasionada, expresó su deseo de que todos fueran honestos en sus expresiones, sin importar las circunstancias. «La autenticidad es la clave para conectar con el mundo», dijo ella, dejando caer palabras que resonaban en el corazón de Ethan. «Si no somos honestos, nunca podremos realmente ser vistos». Las palabras de Mariana lo golpearon. En ese momento, Ethan se dio cuenta de que su búsqueda de amor y autenticidad estaba interconectada con su deseo de ayudar a otros.
Sin embargo, el miedo a perder a Sophie lo mantenía atrapado. ¿Podría él ser honesto y al mismo tiempo arriesgar su relación? El conflicto interno se intensificó. Ethan comenzó a sentir que su vida estaba en juego, no solo su relación con Sophie, sino también su sentido de identidad. Un día, en un acto de desesperación, decidió visitar a Sophie. Quería decirle la verdad, pero la idea de perderla lo paralizaba. Cuando finalmente se encontraron en un café, el ambiente era tenso. Sophie lo miró con una mezcla de amor y desconfianza. Ethan sintió que el tiempo se detuvo. «Sophie, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz temblando. «He estado ocultándote partes de mi vida. No soy solo el hombre que conociste. Hay más en mí». Sophie lo interrumpió, su voz cargada de dolor. «¿Por qué no fuiste honesto desde el principio, Ethan? Me hiciste sentir que nuestra conexión era real, pero ahora no sé si puedo confiar en ti». Ethan sintió que su corazón se rompía. La realidad de su engaño lo abrumaba. «Lo sé, y estoy aquí para enfrentar las consecuencias. Me equivoqué. Quiero ser sincero contigo, pero no sé cómo reparar el daño». La reacción de Sophie fue de dolor y rabia. «¿Cómo puedo creer en ti?», susurró con lágrimas en los ojos. «Todo lo que construimos se basa en una mentira». Ethan sintió que el peso de la traición lo aplastaba. En ese momento, comprendió que no solo estaba luchando por recuperar a Sophie, sino que también necesitaba enfrentar su propia verdad. La presión de su vida anterior lo había llevado a un lugar solitario, y la búsqueda de amor había resultado en una cadena de mentiras. Mientras se alejaba del café, la sensación de pérdida era abrumadora. Las calles de Manhattan parecían más frías y desoladas. Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Necesitaba enfrentarse a su propio reflejo, a las sombras de su pasado y a su deseo de ser auténtico. Ethan se dio cuenta de que su camino hacia la redención no solo implicaba recuperar a Sophie, sino también reconciliarse con él mismo. Al regresar a su penthouse, se sintió más decidido que nunca a afrontar las verdades que había evadido. Sabía que este viaje no sería fácil y que tendría que afrontar no solo su propio dolor, sino también el de aquellos a quienes había decepcionado. Así, la lucha por la autenticidad, el amor y la conexión se convirtió en su nuevo propósito. Aunque el camino estaba lleno de desafíos y dudas, Ethan estaba listo para enfrentar lo que viniera, incluso si eso significaba perder todo lo que había construido. En su interior, un nuevo sentido de identidad comenzaba a florecer, y con él, el anhelo de descubrir lo que realmente significaba ser amado por quien era, sin las cadenas de su pasado. Ethan se encontraba sumido en un torbellino de emociones tras la confrontación con Sophie. La presión de la verdad lo había dejado vulnerable y desorientado. A pesar de sus esfuerzos por ser honesto, la confianza entre ellos se había resquebrajado. Sin embargo, lo que más le dolía era la sensación de que había defraudado a Clara y a los jóvenes artistas que dependían de su apoyo en el proyecto que habían comenzado juntos. A medida que se adentraba en su nuevo propósito de autenticidad, las cosas comenzaron a complicarse aún más. Una semana después de su conversación con Sophie, recibió un mensaje inesperado de su madre. Había decidido hacer una visita a Nueva York, y Ethan sabía que la llegada de su madre significaba una serie de expectativas y presiones que no estaba preparado para afrontar. Su madre siempre había tenido una visión clara de quién debería ser su hijo, el heredero exitoso, el hombre de negocios que continuaría el legado familiar. La idea de tener que lidiar con su madre en medio de su crisis personal lo llenó de ansiedad. Mientras tanto, Clara, aunque había estado apoyándolo, comenzó a mostrar signos de frustración. Ella había puesto mucha esperanza en el proyecto, y la lucha interna de Ethan parecía estar afectando no solo su relación con Sophie, sino también su compromiso con los jóvenes artistas. Un día, durante una sesión, Clara le planteó directamente sus inquietudes. «Ethan, estás aquí, pero no te veo presente. No puedes seguir luchando con tus demonios si realmente quieres ayudar a estos chicos. Ellos necesitan a alguien auténtico, no a una sombra de lo que podría ser».
dijo Clara, su voz cargada de preocupación. Las palabras de Clara resonaron en él, pero también lo hirieron. Ethan sentía como si se estuviera ahogando en su propia inseguridad. La ansiedad lo mantenía despierto por las noches, y las imágenes de Sophie, de su decepción, lo atormentaban. Su cuerpo comenzaba a resentir el estrés. Había perdido peso, y las ojeras en su rostro eran cada vez más evidentes. Sin embargo, la presión de ser un apoyo para otros lo empujaba a seguir adelante. En medio de esta tormenta emocional, la situación se intensificó cuando Mariana, la joven artista cuya historia lo había inspirado, decidió abrirse sobre su propia lucha. Durante una sesión, compartió que había estado lidiando con problemas de salud mental que la habían llevado al borde de la desesperación. Su valentía al hablar hizo que Ethan se sintiera aún más pequeño en comparación. ¿Cómo podía él, que estaba luchando por encontrar su propia voz, ser un apoyo para alguien que enfrentaba una batalla aún más dura? La presión de las expectativas, tanto externas como internas, comenzó a acumularse sobre él. La llegada de su madre representaba una amenaza inminente para su frágil mundo. Al mismo tiempo, la necesidad de ser un buen amigo y mentor para Clara y los jóvenes artistas lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. Se encontraba en un punto de quiebre. La idea de fallar a quienes se habían apoyado en él lo llenaba de terror. Con su madre en la ciudad, Ethan decidió que era hora de enfrentarla. La comida se llevó a cabo en un elegante restaurante donde las expectativas eran palpables. Su madre, con su impecable vestido y su cabello perfectamente peinado, lo miró con una mezcla de orgullo y desdén. «Ethan, ha pasado mucho tiempo. Estoy tan feliz de verte», dijo ella, pero su tono era más bien como si estuviera evaluando su desempeño. La conversación giró en torno a su carrera y a sus planes futuros. Ethan, sintiéndose cada vez más atrapado, decidió abrir su corazón. «Mamá, estoy involucrado en un proyecto artístico y estoy tratando de encontrar mi camino. No sé si la vida que esperabas para mí es la que realmente quiero». La reacción de su madre fue inmediata. «¿Un proyecto artístico? Eso es un pasatiempo, Ethan. Necesitas concentrarte en lo que es importante. La familia, los negocios. No puedes desperdiciar tu potencial en algo tan efímero». Ethan sintió una punzada de frustración. La presión de su madre era un recordatorio constante de las expectativas que había tratado de eludir. Sin embargo, en ese momento, una pequeña chispa de resistencia comenzó a surgir en su interior. «Mamá, quizás lo que realmente importa es lo que yo quiero, no lo que tú esperas de mí. Estoy tratando de ser honesto conmigo mismo». La discusión se tornó tensa, y a medida que su madre insistía en lo que creía que era mejor para él, Ethan sintió que se estaba alejando de la vida que había imaginado. La voz de Mariana resonaba en su mente. La autenticidad es la clave para conectar con el mundo. Sin embargo, la lucha por ser honesto y el deseo de complacer a su madre lo mantenían en un estado de confusión. La noche terminó con un sabor amargo. Ethan se sintió más perdido que nunca, atrapado entre dos mundos, el de las expectativas familiares y el de su búsqueda personal de autenticidad. El regreso a su apartamento fue silencioso, y la soledad lo envolvió como un manto pesado. En los días siguientes, la presión se intensificó. Clara, al notar el cambio en su actitud, decidió confrontarlo nuevamente. «Ethan, no puedes seguir así. Te estás hundiendo, y no puedo permitir que arrastres a otros contigo. Necesitas tomar una decisión sobre quién quieres ser», dijo con firmeza. Su respuesta fue un eco de su lucha interna. «No sé si puedo, Clara. Me siento atrapado. Es como si cada decisión que tomo me alejara más de lo que realmente quiero». La frustración de Clara creció. «Entonces, ¿qué necesitas? A veces, es necesario romper con lo que conocemos para crecer. Tienes que dejar ir lo que no te sirve, incluso si duele». Las palabras de Clara resonaron profundamente, y Ethan comenzó a preguntarse si su miedo a perder a Sophie y a decepcionar a su madre lo estaban paralizando. Se dio cuenta de que la lucha por ser auténtico no solo era un deseo, sino una necesidad. Tenía que arriesgarse a perder todo para encontrar su verdadero yo.
Mientras luchaba con estos pensamientos, un nuevo giro inesperado llegó. Mariana, que había estado trabajando en su obra para la exposición colectiva, se acercó a Ethan con una propuesta. He estado pensando en cómo podríamos usar esta exposición para dar voz a aquellos que han sido marginados, no solo a artistas, sino a todos. Me gustaría que fueras parte de esto. Necesitamos tu historia. Tu lucha es válida y podría inspirar a otros. La idea de abrirse de esa manera lo aterrorizaba, pero también le ofrecía una oportunidad de redención. Era el momento de dejar de lado su miedo y abrazar su verdad, no solo por él mismo, sino también por aquellos que lo rodeaban. La propuesta de Mariana se convirtió en un llamado a la acción, y aunque sabía que el camino sería doloroso, sintió que era el momento de dar un paso hacia adelante. Con cada nuevo desafío, Ethan se encontraba más decidido a enfrentar su pasado y a encontrar su voz auténtica. La presión de las expectativas familiares y el peso de su relación con Sophie seguían presentes, pero ahora se sentía impulsado a luchar por lo que realmente quería hacer. En el horizonte se vislumbraba un cambio, y con él la posibilidad de una nueva vida. En su interior, una transformación comenzaba a gestarse. Aunque la batalla por la autenticidad no sería fácil, Ethan estaba listo para enfrentar lo que viniera. La búsqueda de su verdad se convertiría en su mayor logro, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la oportunidad de ser verdaderamente visible, no solo para los demás, sino para sí mismo. Ethan se encontraba en un punto crítico de su vida, y la llegada de su madre había intensificado la presión sobre él. Sin embargo, la transformación que necesitaba comenzó a gestarse de manera inesperada. Fue en la inauguración de la exposición colectiva, un evento que había trabajado arduamente para preparar junto a Mariana y los demás artistas. La atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo. Los jóvenes talentos mostraban sus obras, mientras los asistentes se movían entre las piezas, admirando el coraje y la vulnerabilidad que cada uno aportaba. Mientras Ethan recorría la sala, sintió como una mezcla de ansiedad y emoción lo invadía. El arte que lo rodeaba era un reflejo de sus propias luchas y anhelos. Cada pintura, cada escultura, narraba una historia de superación, y en el fondo, él sabía que debía ser parte de esa narrativa. Sin embargo, aún cargaba con el peso de las expectativas familiares y la sensación de no ser suficiente. Fue entonces cuando un evento transformador se presentó ante él. Mariana, nerviosa pero decidida, le pidió que hablara ante la multitud. Ethan, tu historia es importante. Tu viaje puede inspirar a otros. Necesitamos que compartas lo que sientes. La mirada de Mariana estaba llena de confianza, y su solicitud resonó en lo más profundo de su ser. El corazón de Ethan latía con fuerza mientras subía al escenario. Se sentía expuesto, pero también impulsado por la necesidad de ser honesto. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar sobre su lucha con la autenticidad, su deseo de ser un apoyo para los jóvenes artistas y la presión que sentía por cumplir con las expectativas de su madre. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, sino que también estaba liberándose de las cadenas que lo mantenían atado. Emociones encontradas inundaron la sala. Algunos asistentes se conmovieron hasta las lágrimas, mientras otros asentían con empatía. Ethan sintió una oleada de alivio, como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Por primera vez, se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. El miedo que había sentido por abrirse se transformó en un poder renovador. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su lucha no era solo la suya, sino la de muchos que se sentían atrapados por las expectativas de la sociedad. Esa conexión con los demás lo llenó de una energía que no había experimentado antes. La idea de que su verdad podría resonar en otros lo llenó de esperanza. Ya no se sentía solo en su batalla. La ovación que siguió a su discurso fue abrumadora. Al bajar del escenario, encontró a Clara esperándolo con lágrimas en los ojos y una sonrisa de orgullo. Ethan, lo hiciste. Fuiste increíble. Ella lo abrazó,
y en ese momento sintió que su relación con Clara se fortalecía. Su apoyo incondicional era justo lo que necesitaba en ese momento de transformación. Sin embargo, la sensación de triunfo se vio ensombrecida por un nuevo desafío. La exposición había atraído la atención de los medios, y pronto, las críticas sobre su vida personal comenzaron a surgir. La presión de su madre y las expectativas familiares se manifestaron nuevamente, pero esta vez, Ethan estaba decidido a no ceder. Tenía una nueva claridad sobre lo que realmente quería: ser un mentor auténtico y apoyar a los jóvenes artistas en su búsqueda de expresión. Con una renovada perspectiva, Ethan se propuso enfrentar a su madre una vez más. Sabía que la conversación sería difícil, pero ahora estaba armado con la convicción de que su camino no era el que ella había trazado. Al llegar a casa, su madre lo esperaba con una mezcla de preocupación y desdén. «Ethan, he leído sobre la exposición. ¿Por qué sentiste la necesidad de hablar de tus problemas en público?» Su voz era dura, y él sintió que el viejo miedo comenzaba a asomar. «Porque es mi verdad, mamá. No puedo vivir más en la sombra de tus expectativas. Estoy tratando de ayudar a otros, y para hacerlo, primero tengo que ser honesto conmigo mismo». Las palabras salieron de su boca con una firmeza que lo sorprendió. La mirada de su madre cambió, pero no por mucho. «Esto no es lo que esperábamos de ti. No puedes desperdiciar tu vida en algo que no tiene un futuro claro». La negativa era palpable, y Ethan sintió una punzada de frustración, pero esta vez no retrocedió. «Quizás lo que realmente importa no es el futuro que tú has planeado, sino el que yo elijo construir. La autenticidad no es un pasatiempo, es lo que me da vida». Ethan sintió que un nuevo sentido de empoderamiento lo envolvía. Había decidido no permitir que la presión lo definiera. La conversación se tornó intensa y emocional, pero al final, Ethan se sintió liberado. Había dado un paso hacia la independencia que nunca antes había tenido. Ahora, con la mirada fija en su futuro, estaba listo para enfrentar tanto los desafíos que vendrían como las oportunidades que se abrían ante él. Desde ese momento, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo. Se comprometió aún más con el proyecto artístico, creando un espacio donde las historias de los jóvenes artistas pudieran ser escuchadas y celebradas. La lucha de Mariana se convirtió en una fuente de inspiración continua, y juntos comenzaron a planear una serie de talleres que abordarían no solo el arte, sino también la salud mental y la autenticidad. Con cada nuevo paso, Ethan se sentía más en sintonía con su verdadero yo. La conexión con los jóvenes artistas se profundizó, y con Clara a su lado, sabía que tenía un equipo sólido para enfrentar cualquier adversidad. La presión de su madre seguía presente, pero ya no era una sombra opresora. En cambio, se convirtió en un recordatorio de la lucha que había superado. El evento en la exposición había marcado un antes y un después en su vida. La transformación que había experimentado no solo lo había empoderado a él, sino que también había creado un espacio de apoyo y autenticidad para otros. Ahora, el camino hacia adelante no era solo un desafío, sino una oportunidad para crecer, no solo como artista, sino como ser humano. Mientras contemplaba su futuro, Ethan sabía que la búsqueda de autenticidad sería un viaje constante, lleno de altibajos, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con la experiencia de haber hablado su verdad. La posibilidad de vivir una vida llena de significado y conexión empezaba a brillar en el horizonte, y con cada paso, se acercaba más a la vida que realmente deseaba. La noche de la exposición fue un punto de inflexión, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Ethan había encontrado su voz, pero ahora enfrentaría su mayor desafío: su madre. A medida que las críticas se multiplicaban y la atención mediática se intensificaba, la presión de sus expectativas se volvía cada vez más agobiante. La tensión entre ellos crecía, y Ethan sabía que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Una semana después de la exposición, se programó una reunión familiar. La idea era discutir el futuro de Ethan y su carrera artística. La atmósfera en la casa era tensa. Su madre,
Con los brazos cruzados, parecía una fortaleza impenetrable, mientras que Ethan sentía que estaba a punto de entrar en un campo de batalla. Clara, a su lado, le apretó la mano, brindándole un apoyo silencioso pero poderoso. Ethan, no puedo entender por qué insistes en seguir un camino tan incierto, dijo su madre, su voz llena de frustración. Podrías estar trabajando en algo estable, algo que realmente te dé seguridad. Ethan cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Las palabras que había ensayado en su mente durante días, ahora necesitaban salir. Mamá, ya no puedo seguir ignorando lo que realmente quiero. El arte es mi vida. No puedo conformarme con un futuro que no elegí. Su voz resonó con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. ¿Y qué hay de tus responsabilidades? No puedes simplemente vivir de sueños. Ella replicó, su tono cada vez más agudo. La discusión se intensificó, y Ethan sintió cómo la ansiedad se apoderaba de él. Estaba claro que su madre no estaba dispuesta a ceder. Sin embargo, en ese momento crítico, recordó las lecciones que había aprendido en su viaje: la autenticidad, la vulnerabilidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara. No estoy desperdiciando mi vida, estoy eligiendo vivirla. Las palabras salieron de su boca con una convicción renovada. Quiero ayudar a otros a encontrar su voz, así como yo encontré la mía. No puedo hacer eso si me encierro en una vida que no deseo. La mirada de su madre se endureció, y la sala se llenó de un silencio pesado. Ethan sintió que el tiempo se detenía. Esa era su oportunidad de romper el ciclo de expectativas que lo había mantenido atrapado durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su madre también estaba luchando, pero ya no podía ser el responsable de sus sueños no cumplidos. Mamá, sé que esto es difícil para ti, pero también lo es para mí. He estado tratando de ser lo que esperabas, pero eso me ha hecho infeliz. La sinceridad en su voz era palpable. No quiero que nuestra relación se base en la presión. Quiero que me aceptes por quien soy, no por quien quisieras que fuera. Las palabras parecieron calar hondo. Un instante de duda cruzó el rostro de su madre, pero su orgullo era fuerte. Y antes de que Ethan pudiera notar un cambio real, ella replicó, ¿y si fracasas? ¿Y si todo esto no conduce a nada? Ethan sintió cómo la desesperación amenazaba con desbordarse, pero se mantuvo firme. Si fracaso, al menos lo habré intentado. Prefiero arriesgarme a vivir una vida auténtica que conformarme con una existencia vacía. El clímax de la confrontación se sintió como una tormenta a punto de estallar. El aire estaba cargado de emoción, y Clara, a su lado, sintió que su corazón latía con fuerza. Ella había visto la transformación de Ethan, y en ese momento, deseaba que su madre pudiera ver lo mismo. «Mamá, yo te quiero», dijo Ethan, su tono suavizándose. «Pero necesito que me apoyes, no que me limites. Quiero trabajar con jóvenes artistas, darles un espacio donde puedan ser libres». El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. La madre de Ethan lo miró, y en sus ojos había un destello de conflicto. Finalmente, su voz se quebró. «No sé si puedo. La vida no es solo un sueño. Necesitas un plan». Ethan sintió que su corazón se hundía, pero en lugar de rendirse, recordó el apoyo de Mariana, Clara y los jóvenes artistas que lo habían inspirado. Ellos también habían enfrentado desafíos, y juntos habían encontrado formas de levantarse. «No tengo un plan claro, pero estoy dispuesto a encontrarlo. No estoy pidiendo que creas en mí de inmediato, solo que me des la oportunidad de demostrarlo». Fue entonces cuando la expresión de su madre comenzó a cambiar. Había un roce de comprensión en su mirada, una chispa que mostraba que, tal vez, había una posibilidad de reconciliación. «Ethan», y en ese instante, un torrente de emoción estalló. La madre de Ethan dejó caer la guardia, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Me preocupa perderte, hijo. No sé cómo manejar esto». Ethan sintió una oleada de compasión. «No estoy yéndome a ninguna parte, solo estoy eligiendo mi propio camino». La conversación continuó, pero ahora había un entendimiento mutuo.
A medida que su madre se abría a la idea de aceptar el deseo de su hijo, Ethan sintió que la carga que llevaba se aligeraba. La presión de cumplir con las expectativas comenzó a desvanecerse y con cada palabra se sentía más libre. El resultado de la confrontación fue un momento de claridad y aceptación. Aunque su madre todavía tenía preocupaciones, se dio cuenta de que lo más importante era la felicidad de su hijo. Ethan había enfrentado su mayor miedo, la desaprobación de su madre, y aunque no fue una victoria total, fue un paso hacia la reconciliación. A partir de ese día, la relación entre Ethan y su madre comenzó a transformarse. Aunque los desafíos aún estaban allí, ambos se comprometieron a trabajar en su vínculo. Ethan continuó con su proyecto artístico y con el apoyo de Clara y Mariana, estableció un programa de talleres para jóvenes artistas. La vulnerabilidad que había compartido en la exposición se convirtió en un puente que conectó a muchos, y la comunidad comenzó a florecer. La experiencia había sido intensa y emocional, pero Ethan emergió de ella más fuerte. Había aprendido que enfrentar sus miedos y ser auténtico no solo le había permitido liberarse, sino que también había abierto un camino hacia la comprensión y el amor en su relación con su madre. La lucha por la autenticidad continuaría, pero ahora sabía que no estaba solo en su viaje. Con su voz finalmente escuchada, estaba listo para enfrentar lo que viniera, un paso a la vez. La semana siguiente a la tensa reunión familiar, el aire en la casa de Ethan había cambiado notablemente. Aunque había habido momentos de incertidumbre y lágrimas, la conversación había abierto un camino hacia la comprensión. La madre de Ethan, aunque todavía preocupada, comenzó a hacer preguntas sobre su arte, mostrando un interés que antes no había manifestado. Ella lo alentó a que compartiera sus ideas sobre los talleres que quería implementar para los jóvenes artistas, y eso fue un primer paso hacia el entendimiento. Ethan, por su parte, se sentía más ligero. Había enfrentado sus miedos y, aunque la presión de las expectativas aún existía, había iniciado un diálogo que podía llevar a una relación más saludable. Su compromiso con el arte no solo lo había liberado, sino que también había comenzado a construir puentes entre él y su madre. La conexión que habían perdido lentamente comenzaba a renovarse. Con el apoyo de Clara y Mariana, Ethan lanzó su primer taller para jóvenes artistas. El estudio se llenó de risas y creatividad. Ethan se sintió invadido por un sentido de propósito, al ver a otros descubrir su pasión por el arte, tal como él lo había hecho. Cada sesión se convirtió en una celebración de la autenticidad y la expresión personal, y Ethan comprendió que su viaje no solo se trataba de él, sino de inspirar a otros a encontrar su voz. Reflexionando sobre su experiencia, Ethan se dio cuenta de que la lucha por su autenticidad había sido un catalizador de cambio, no solo en su vida, sino también en la vida de aquellos a su alrededor. Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en la aprobación externa, sino en la capacidad de vivir una vida llena de pasión y significado. La conexión con la comunidad y el impacto que podía tener en ellos lo llenó de alegría y satisfacción. Mientras tanto, Clara también se vio influenciada por el cambio en Ethan. La confianza que él había encontrado la inspiró a explorar sus propias pasiones. Comenzó a tomar clases de danza, algo que siempre había querido hacer, pero había postergado por miedo al juicio de los demás. La amistad entre Ethan y Clara se fortaleció, ya que ambos comenzaron a apoyarse mutuamente en sus respectivas búsquedas de autenticidad. El taller de Ethan no solo fue un espacio para el crecimiento artístico, sino también un refugio emocional. Cada joven que asistía traía consigo sus inquietudes y sueños, y Ethan se convertía en un mentor, guiándolos a través de sus propios temores y dudas. La comunidad comenzó a florecer, y el arte se convirtió en un medio para la sanación y la autoexpresión. La madre de Ethan, al observar el impacto positivo que su hijo tenía en otros, empezó a replantearse su propio camino. Se dio cuenta de que había estado enfocada en las expectativas sociales más que en la felicidad real de su hijo. Con el tiempo, ella también comenzó a involucrarse en la comunidad artística,
apoyando a jóvenes artistas a través de donaciones y organización de eventos. La transformación de su relación con Ethan no solo renovó su vínculo, sino que también le dio un nuevo propósito a su vida. El crecimiento que Ethan experimentó fue más allá de lo que había imaginado. La presión de ser perfecto se desvaneció cuando entendió que estaba en un camino de constante evolución. Aprendió a aceptar que las fallas eran parte del proceso y que cada paso que daba lo acercaba más a su verdadero yo. La vida no se trataba de cumplir con las expectativas ajenas, sino de encontrar su propio significado y propósito. La historia de Ethan y su madre se convirtió en un ejemplo de cambio en la comunidad. Otros comenzaron a hablar sobre ser auténticos y a buscar sus propias pasiones. El taller de Ethan se expandió, albergando a más jóvenes cada vez, y su madre se convirtió en una ferviente defensora del arte como herramienta de transformación social. Finalmente, el proyecto de Ethan se consolidó no solo como un espacio de expresión artística, sino como un movimiento que promovía la inclusión, la diversidad y la voz de aquellos que a menudo eran silenciados. La voz de Ethan resonaba más allá de los muros de su taller. Se convirtió en un faro de esperanza y autenticidad para muchos. En una noche especial, la comunidad organizó una exposición de arte en honor a los jóvenes artistas que habían pasado por sus talleres. Ethan se sintió abrumado al ver las obras expuestas, cada una narrando una historia de lucha, superación y creatividad. En medio de la multitud, vio a su madre, sonriendo con orgullo. En ese momento, Ethan supo que había logrado algo significativo. No solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a otros a encontrar la suya. El viaje de Ethan había sido uno de autodescubrimiento, desafíos y, sobre todo, amor. Había aprendido que ser auténtico no significaba solo ser fiel a uno mismo, sino también abrirse a los demás y permitir que las conexiones florecieran. Con su madre a su lado, ambos se dieron cuenta de que el amor y la comprensión podían superar cualquier barrera. La vida de Ethan no solo había cambiado, había impactado a muchos. Las semillas de su coraje habían germinado en corazones que buscaban ser escuchados, y mientras miraba a su alrededor, rodeado de risas y creación, comprendió que la felicidad no era un destino, sino un viaje que se compartía con aquellos que amaba. La historia de Ethan es un recordatorio de que la autenticidad y el amor pueden transformar vidas, incluso en situaciones desafiantes, y así, con la esperanza en su corazón y el apoyo de su comunidad, Ethan se adentró en un futuro lleno de posibilidades, listo para enfrentar lo que viniera, un paso a la vez. Ahora, queremos saber de ti. ¿Cómo resonó la historia de Ethan en tu vida? ¿Has tenido experiencias similares en tu búsqueda de autenticidad? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que ser auténtico es el camino hacia la verdadera felicidad. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir acompañándonos en más relatos inspiradores. Tu participación hace de esta comunidad un lugar especial